digo Ricardo, que yo me llamo Luis Guillermo Fragoso Díaz Granado. Nací en Ciénaga, pero mis primeros años sí digo, me criaron en Orihueca, un municipio, un corregimiento de Ciénaga. Y allí viví hasta el año de 1930. Yo nací el 3 de marzo de 1920 y salí de allí, de ese pueblo de Orihueca, en el año de 1930. De manera que duré 10 años viviendo en ese pueblo, un pueblo chico, pacífico. No había guerrilla, no había matadores de gente, tan tranquilo, sabroso. Lo pasamos muy sabroso durante ese tiempo. Y el año en que nos pasamos para Ciénaga, en el año de 1930, yo no recuerdo el mes ahora, ¿no? Fue cuando la matanza, cuando se supone que hubo la matanza. Te digo que se supone porque muchos escritores y eruditos y contadores de historia del país dicen que no hubo tales matanzas. A nosotros nos dijeron y nosotros sentimos que hubo matanzas porque los estruendos fueron grandes ante una multitud de gente que llenaba la plaza de la estación de Ciénaga. De manera que para mí hubo matanzas, pero la gente que sabe más que yo porque han estudiado el caso o porque son más viejos que yo, han dicho que no hubo tales matanzas, que hubo sí muertos, pero que no tanto. Eso es una cosa, de todas maneras yo en 1930 llegué a Ciénaga. Mi papá lo pusieron preso porque él apoyó una huelga que fue la que originó la matanza esa, la huelga de la zona bananera, en donde destruyeron los trabajadores dicen ellos, que por falta de apoyo de la United Fruit Company, le rompieron todos los almacenes que tenían en las respectivas poblaciones, por donde pasaba el ferrocarril. De todas maneras, mi papá fue preso, duró 6 meses preso porque él apoyó a la guerrilla, a la huelga, por 2 motivos. Primero, para salvaguardar nuestra vida, porque nosotros vivíamos en un pueblo chiquito y se les metió la gente, él los atendió, les mató unas reses para que comieran porque venían de Aracataca a pie, y entonces él le dio al ojo en mi casa. Le dio al ojo, ¿por qué? Porque en mi casa era como un potrero, una casita, y de todo lo demás era patio. Entonces él los metió ahí, les mató unas reses, les dio comida, y ellos al día siguiente temprano salieron para Ciénaga a pie, y nosotros salimos detrás de ellos. Les digo detrás porque fueron uno o dos días después que ellos salieron de Orihueca, salimos nosotros para Ciénaga. Y llegando a Ciénaga fue cuando se ocurrió el problema. Cuando ellos llegaron a Ciénaga fue cuando ocurrió el problema de la matanza esa. De todas maneras, yo me considero cienaguero, no orihuequero, sino cienaguero, porque a mí me bautizaron fue en Ciénaga. Empecé mis estudios de primaria en Orihueca y los terminé en Ciénaga, en un colegio que se llama el Colegio Moderno, regentado por un hombre que se llama Víctor Gallardo, muy buen maestro. Me enseñó muchas cosas y me dio mis coscorrones. Te advierto que en esa época los coscorrones eran cosas de diario venir, no solamente los coscorrones de los maestros, sino las limpias que nos pegaban los maestros a nosotros, o los juguetazos que nos daban cuando no nos sabíamos las lecciones. ¿Y tú estudiabas interno? Yo primero fui profesor externo, fui alumno externo, pero mi abuela, como yo, medio inteligente, que carajo, lo que me enseñaba yo, llevaba los libros, los tiraba por la ventana y me salía a jugar. Mi abuela, porque nosotros no tuvimos madre sino hasta los 7 años, mi madre murió cuando yo tenía 7 años, a nosotros nos crió mi abuela. Mi abuela le puso a mi papá la queja de que yo no estudiaba, porque no me quedaba sentado ahí y me puso interno a los 13 años en el colegio, ese colegio interno.
¿Qué ocurre? Yo duré 2 años interno y ahí aprendí muchas cosas que me han servido en mi vida personal. Entre otras, aprendí que uno no debe abusar del sexo ni estar en contacto con lo que llaman la gente vulgar ahora las putas. ¿Se puede decir todo? Todo. Bueno. Entonces, a mí me enseñaron, en ese colegio yo aprendí a que yo no debía ir donde esa gente, a los bares, y por eso tú ves que yo no me tomo un trago en mi vida. Nunca lo he tomado, y ya creo que no lo voy a tomar. Ya tengo 92 años, de manera que ya no voy a ser ya vicioso de rock. Puede ser vicioso de otras cosas, pero no en el rock. Me casé, bueno, me vine para Cartagena en el año de 1935. Vine interno también. Salí de un internado de allá, me vine interno para acá en el año 35. Y al colegio de San Pedro Claver interno, con mi hermano José. Y terminé mi bachillerato en el año 1940, con la fortuna de que en el año 40, siendo alumno de 6º año de bachillerato, me tocó dictar unas cátedras de 4º año de bachillerato de álgebra, porque el profesor que teníamos nosotros, que tenía el colegio de esa materia, renunció intempestivamente y no había profesor, y él me dijo, el trabajo se le puede dictar las cátedras a ese muchacho, porque yo era profesor, yo era buen alumno de esa materia. Entonces el padre Villegas, que era el rector del colegio de San Pedro Claver en esa época, Camilo Villegas Ángel, me escogió a mí como profesor de 4º año de álgebra en el año de 1940. Eso, ¿qué ocurrió con eso? Ocurrieron varias cosas. Primero, fui tomando poco a poco autoridad, primero. Segundo, prestigio, porque ese año precisamente los inspectores nacionales que hacían visitas a los colegios se presentaron al colegio de San Pedro Claver a hacer una visita y me visitaron a mí como profesor. Entonces cuando ellos me visitaron a mí como profesor, yendo clases de álgebra, el profesor de matemáticas felicitó al padre porque, bueno, este muchacho va bien, hace sus clases bien, lo felicito porque usted ha escogido un buen elemento. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ese mismo profesor, ese mismo inspector, fue a inspeccionar al 6º año de bachillerato en física, se encontró con que yo estaba ahí. De manera que usted dice, no, yo soy alumno de 6º año de bachillerato. Venga al tablero. Bueno, me puso ahí, trató de sacarme el jugo. Y yo le respondí más o menos bien, y también quedó contento con esa respuesta, de manera que yo me afiancé en mi aspiración de ser profesor. El año siguiente, en el año 41, me nombró el doctor Villegas, rector del colegio de San Pedro Claver, secretario del colegio y profesor de matemáticas de 3º y 4º año de bachillerato. Ahí comenzó mi carrera. En ese momento, en febrero de ese año, yo empecé a visitar, como yo era un alumno interno, pues no conocía la ciudad. Yo el tiempo la pasaba jugando, en mis tiempos libres, jugando fútbol, jugando béisbol, jugando natación, íbamos a la playa, bueno, hacíamos de todo. Los que no íbamos a parrandear, o los que no iban a parrandear, hay que reconocer que hay algunas personas, algunos internos que iban a parrandear, nosotros no. Nosotros nos quedábamos en el colegio jugando y haciendo pendejadas, pero nunca salimos. De manera que ese mes de febrero yo me dediqué a recorrer la ciudad, el centro de la ciudad, no la ciudad, sino el centro de la ciudad, en donde uno conocía a todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que me topé con la familia Caballero. ¿Cómo me topé con ella? El Colegio de la Esperanza está
el colegio de San Pedro Claver estaba en la calle Santo Domingo y el colegio de Octaviana Vives estaba diagonal a la iglesia de Santo Domingo. Entonces yo daba la vuelta y ahí estaba el colegio. Una vez, haciendo la vuelta, vi a una muchacha muy simpática, alta ella, tu madre. Dije yo, le dije a mi hermano, yo voy a enamorar a esta muchacha. Me gusta esa muchacha. Y quedé con la idea. ¿Qué vas a enamorar? ¿Tú qué vas a enamorar? Bueno, ya, me gusta. Un buen día entré y resulta que tu mamá no estaba, porque Lida era pata de perro. A Lida sí le gustaba la calle. Ese es como Jessica o como tu sobrina ahora, Andrea. Nunca está en la casa. ¿Qué me ocurrió? Que me presentó Olga. Es decir, cuando yo llegué a donde Octaviana a conocer a Elida, ¿no? De pata de perro, que era yo, me dijo, no está. Entonces Olga me atendió, me llevó a la casa allá arriba, nos pusimos a charlar y me vine. Ay, ¿cuándo nos visita otra vez? No, otro día ven. Ese fue mi inicio de el noviazgo, porque entonces, naturalmente, a la segunda vez tampoco encontré a doña Elida, sino a Olga, y Olga me atendió. Entonces me invitaron a comer, nos sentamos a charlar, nos invitó a bailar. Ahí empezaron mis amores con Olga. Al mes de estar en esos ajetreos con ella, Octaviana del C. Vives, que era su madre, pues no era su madre, pero fue su tía madre, porque fue la que la crió, me dice, yo te veo a ti con mucho entusiasmo con Olga. Digo, pues sí, me gusta su modo de ser y posiblemente vamos a tener relaciones. Entonces me dice, te voy a aconsejar que hables con Padrino José. Padrino José era el doctor José Caballero Leclerc, médico ilustre de esta ciudad, director del hospital en aquella ocasión del Hospital Santa Clara. Fue alcalde de esta ciudad también. Entonces ella me dijo, vete con ellos porque este apellido Caballero es un clan grande y no son agresivos. De pronto te ven con Olga y van a creer que tú estás haciendo cosas que no debe ser, ¿no? Es mejor que hables con él para que él advierta a la familia de que tú vas a tener relaciones con él. Yo ahí en efecto yo fui a la casa de José Caballero y José Caballero me pregunta, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Siena. ¿Y por qué vienes aquí? Bueno, vengo aquí porque Octaviana Vive me mandó para que hablara con usted, para qué decirle que yo tengo relaciones amorosas con Olga Caballero, su sobrino, para que usted le avise al clan Caballero para que ellos sepan que ella ya tiene su novio y yo me voy a casar con ella. Ajá. ¿Y su papá qué? No, mi papá no, porque el que se va a casar soy yo. Yo le dije, comprende, mi papá no tiene ni idea de esto, de que yo me voy a casar, ni idea, y el que se va a casar soy yo. Pero, ¿y usted qué hace? Yo ahora mismo soy secretario del colegio de San Pedro Claver y soy profesor de matemáticas en el mismo colegio. ¿Y cuándo se piensa casar? Bueno, yo todavía no he puesto fecha, pero me voy a casar pronto. Imagínate tú, yo acabando de salir de un internado de 7 años, estaba desesperado por tener una esposa. Entonces le dije a Octaviana, me voy a casar el 27 de julio. Muchachi, ¿cómo te vas a casar? Yo me voy a casar el 27 de julio. Y enseguida fuimos donde una fábrica de muebles aquí que había que llamar fábrica de muebles Heredia, y encargué cama de matrimonio, escaparate, Señor, Heredia fue un buen arquitecto de estas cosas, un buen maestro de obra.
me fió para yo pagarle 100 pesos, no, 100 pesos, una vaina así, mensual. Lo cierto es que eso nunca me lo cobraron, no sé por qué, pero nunca me cobraron eso, yo esperando la cuenta, nunca me cobraron la cuenta. Yo de manera que yo, mi recámara de matrimonio con todos los elementos, me salió muy gratis, por esa gratis. No sé qué le pasó al señor Heredia, que no hizo los ajustes, no sé, pero nunca me los cobraron. Así comenzó mi historia con Olga. Nos casamos el 27 de julio de 1941, o sea, cuando yo tenía 6 meses de haber cumplido 21 años. Ya ella era mayor que yo, ella nació en 1917. Hicimos un matrimonio, yo digo que no bonito, pero sí estable. Duramos 68 años vivos. Ella murió en el año 2009, hace 3 años. Duramos 68 años unidos, hicimos un matrimonio, tuvimos 5 hijos, de los cuales el mayor murió del hígado por bebedor de trago, pero nosotros tuvimos un matrimonio sabroso. El año en que me casé, en el año 41, mi cuñado, Fernán Caballero Vive, era secretario de Educación del departamento de Bolívar. Entonces él, sabiendo mis condiciones de profesor, me nombró director de grupo del Colegio Departamental de Bachillerato anexo a la Universidad de Cartagena en el año de 1942. Director de grupo significa que yo tenía que dictar 20 horas de clases semanales de matemáticas, ¿no? Y esa era mi tarea. Y bueno, 20 horas semanales de matemáticas. En ese mismo año, el Colegio de la Esperanza estaba necesitando un profesor de matemáticas de cuarto. Y uno de los profesores, amigo mío, José Egel, le dijo a don Antonio, el director de la Esperanza: le tengo el profesor. Hombre, le tengo el profesor, mándamelo. Fui a la Esperanza. Don Antonio, aquí me manda el profesor Egel. Sí, yo estoy necesitando un profesor de matemáticas. Nosotros pagamos 15 centavos la hora. Y bien, en aquella época suena bastante. De todas maneras, en esa época, eso era lo que ofrecían y eso era lo que nosotros cogíamos. 15 centavos la hora. Bueno, está bien, yo enseguida, cátedra de matemáticas, en el año 42, no había la esperanza. En el 43, a fines del 42, el vicerrector que tenía le dijo que se iba para Sincelejo. Él quería poner su colegio en Sincelejo, nada, que se iba. Y entonces se le formó a ese hombre un paraco en la cabeza porque conseguir un vicerrector en esa época era muy difícil. Ella habló con él de ese problema, que tenía ese problema, que hombre, ¿cómo haría? Dice: don Antonio, si usted lo tiene aquí. ¿Aquí? Sí, señor, usted lo tiene aquí. ¿Quién es? Fragoso. ¡No! Fragoso no. Fragoso es revolucionario. Ahora, ¿por qué dijo Antonio María que yo era revolucionario? Oye bien la historia. Te dije que era 15 centavos la hora, ¿verdad? Sí. Un buen día, como en septiembre, por ahí, o en agosto, los profesores del colegio, los profesores externos, nos reunimos, bueno, 15 centavos la hora, se vayan un poco, vamos a pedir a don Antonio que nos aumente. Bueno, vamos a pedirle. Bueno, vamos a nombrar una comisión. No, ¿qué comisión? Vamos a nombrar un solo tipo. Cayó la elección en mí. Y yo: Antonio, yo quiero hablar con usted. No, vamos. Nos pusimos a hablar. Bueno, chéquelo. Don Antonio, es que usted nos está pagando 15 centavos la hora, queremos que nos aumente. No, eso no se puede, porque ya yo tengo un presupuesto. Usted sabe que aquí los alumnos pagan 60 centavos de ahora el colegio. Si usted quiere, yo le aumento la pensión, la hora a usted. Todo. No se puede, don Antonio, no se puede. El año entrante hablaremos sobre eso. Bueno, ese fue
el motivo por el cual él creyó que yo era un revolucionario. Sin embargo, a pesar de eso, dijo él, usted se está equivocando con Fragoso. A fines de noviembre, a principios de noviembre me llamó. Le ofrezco la vicerrectoría del colegio. ¿En qué condiciones, don Antonio? Bueno, y me dijo, yo soy un hombre enfermo. A mí el médico me ha prohibido que yo tome molestias de ninguna clase. Si usted se compromete a manejar el internado y a manejar el resto del colegio, ¿no? Es decir, hacer lo que hace un vicerrector. Yo lo necesito. ¿Cuánto me va a pagar? Bueno, en esa época me estaba pagando 250 pesos. Yo le doy 250 pesos al mes. Al mes. 250 pesos al mes. Bueno, está bien. Yo le dije, bueno, me da 2 días o 3 días para yo hablar con mi mujer, porque yo no hago nada sin que ella lo sepa, porque cuando los dos estamos en las mismas condiciones, a la hora de pasarme tenemos que pasarme los dos, de manera que si ella no quiere o no le parece bien, no, déme 2 días, dice, no le doy sino 1 día, porque yo tengo que viajar a los Estados Unidos ya. Bueno, fui donde Olga y le pregunté, bueno, Olga, me están ofreciendo esto, yo estoy ganando ahora mismo ahí pues yo le dije, como Antonio, si es lo mismo que estoy ganando ahí en el colegio ese. No, sí, pero usted, ese colegio lo vota mañana y usted no tiene nada que hacer. Aquí no va a tener este problema. Debate aquí, a menos que sea un inepto. Entonces, todo eso se lo dije yo a Olga. Y dice Olga, bueno, es mejor que te quedes en la esperanza. Espérate para la esperanza. Pero entonces yo le dije a don Antonio, yo me quedo con usted, pero usted me da permiso para yo dictar mis clases de álgebra, uno de los cursos de álgebra del colegio. Bueno, sí, está bien. Usted va de 5 en adelante, va y hace sus clases en el colegio departamental de bachillerato. En el año 50, bueno, yo seguí mi vaina de vicerrector del colegio, arreglé el internado, don Antonio quedó satisfecho, hicimos nuestros contratos todos los años, hasta que un buen día, como 2 años después, le digo, bueno, Antonio, se acabó la medida, usted me paga a mí el año completo. De ahora en adelante usted me paga el año completo, 12 meses. Y mi jubilación, como mi cesantía. Bueno, está bien, no hay problema, yo le pago los 12 meses. Quedamos en eso. ¿Y cuántos años estuviste tú en...? 22 años. Ahora te voy a advertir esto. Los hijos de don Antonio fueron mis alumnos. Los 2 malos alumnos. Malos alumnos en el sentido de que, bueno, no malos alumnos, sino alumnos flojón. Descuidados. No, éramos unos brillantes estudiantes. Ninguno de los 2, ni Carlos ni Jorge. Por eso cuando Jorge se vino graduado de Estados Unidos como licenciado de la universidad, él llegó a Cartagena en el año de 1964. A principios de año llegó, a fines del 63 llegó a Cartagena, y en el 64 se presentó al colegio, me llamó don Antonio. Yo dije, yo tengo que hablar con usted, don Antonio. ¿Qué papel voy a desempeñar yo aquí? Me dijo, usted sigue siendo la persona que ha manejado este colegio desde que lo nombré. Y este muchacho viene a ser profesor de inglés en 5º y 6º año. Pero yo he sido siempre muy, ¿qué te diré? Muy estricto en mi modo de pensar, muy calculador y a veces un poquito psicólogo. Y como yo conocía a Jorge, que no fue nunca un brillante estudiante, y había tenido ya la experiencia de que un compañero de él, también venido de allá, el hijo de Fernández Baena, que fue un fracaso como maestro, yo creí que este iba a venir con el mismo fracaso. Y entonces yo decía, este va a venir y entonces todo el trabajo lo voy a hacer yo otra vez, y este es sabrosón. Entonces renuncié y conté con la suerte de que Elida,
había comprado el colegio Ignacio Bolívar. Me dijo, te doy la rectoría de Ignacio Bolívar porque nosotros nos tenemos que ir. Ahí está la historia y ahí empezó la historia del Ignacio. La diferencia del sistema de educación de aquella época ahora. Bueno, la primera cosa que te digo es la siguiente. En aquella época había hogares y en el hogar, como lo manda la Santa Madre Iglesia, el que es el papá es el responsable de la casa. Y a ese papá hay que respetarlo y ponerle atención a lo que dice. Y nunca le prohibieron al papá que le pegara unos correazos al hijo. Entonces el papá tenía toda la autoridad en su casa. De manera que cuando el papá me llevaba a los alumnos internos a mi presencia, decía, este es hijo suyo. Lo que significa que me daba el poder de él, me lo adquiría yo. Claro. Y ellos sabían que yo no tenía el poder. Entonces, ¿qué ocurre? El alumno a mí no solamente me tenían que respetar, sino que además tenían ellos por detrás al papá, que cualquier otra vaina que yo le dijera al papá, eso era bueno, para matarlo. Porque el papá lo que quería era que ellos se educaran fuera del sitio en que estaban, porque ¿qué? Ellos venían del sur de Bolívar, lo que antes era las sabanas de Bolívar, Cincelejo y Montería, que antes eran municipios de Cartagena, de Bolívar. Exactamente. Bueno, entonces la diferencia consiste en que en aquella época uno tenía autoridad absoluta y total sobre los alumnos, pero total. Tanto es así que yo vivía con una varita en la mano. Yo le daba muerte, le daba a todo el mundo, ya, chicos y grandes y pequeños y de la sociedad o no de la sociedad, al que mereciera le daba, y nadie protestaba, ninguno protestaba. Jamás encontramos nosotros ninguna protesta de ningún papá porque le habíamos tocado el hijo. Al contrario, es más, nos impulsaban a que es que este muchacho no quiere respeto en la casa. ¿Y por qué no lo respeta? Bueno, aquí respetan. Yo no sé en tu casa, pero aquí respetan. Y aquí hacen lo que yo digo. De tal manera que yo, sí, eso me dio a mí la oportunidad de adquirir no solamente la experiencia que me daba, sino además adquirir prestigio. Por lo tanto, yo sí merecía en esa época el prestigio que todavía gozo, porque todavía la gente me conoce, todavía sabe lo que soy yo. O sea que tú piensas que realmente no hay ningún daño psicológico, ni físico, ni nada en aplicar. Oye, Ricardo, tú sabes lo que son 22 años enseñando a una juventud con una vara en la mano, ¿no? Y dándole clavos. Oye, no solamente, mira, con cinturón, sí, a los internos. Tampoco golpeabas así pero oye, ahora no los golpeaba con rabia. Ellos sabían que yo no los golpeaba con rabia. Yo los golpeaba, les daba, pero después íbamos a jugar béisbol. Por ejemplo, con los internos. Yo tenía 150 alumnos internos, que eso no es una bagatela. Tener 150 muchachos desde los 9, 10 años a los 15 años internos, eso no es una bagatela. Y todos me respetaban. Después nos íbamos a jugar béisbol a las placitas, allá a la playa de la Artillería, ¿sí? Y cuando me revolcaban, se reían porque me revolcaban, o me sacaban agua, o me ponchaban, cualquier vaina, ¿no? Pero de todas maneras yo jugaba con ellos en las horas de recreo. De manera que a mí todo el alumnado, es más, a los que expulsé del Colegio de la Esperanza, que no fueron muchos, pero sí expulsé como a 8 o 10 expulsados del internado, ¿no? En el curso de mis años de servicio, expulsé como a 8 o 10. Ninguno de ellos tuvo contra mí ninguna. Al contrario, después de muchos años me vi con ellos, me decían, hola, si usted no hace lo que hace, yo hubiera sido un bandido, porque eso que usted hizo conmigo me sirvió de mucho en la experiencia de mi vida. Bueno, ¿y cómo compara entonces a lo que está sucediendo hoy, que es una adolescencia en crisis, una educación y te voy a decir por qué, Ricardo? Falta de autoridad paterna, falta de autoridad familiar. Tú no te das cuenta en la familia
que ahora el papá trabaja y la mamá también trabaja. ¿De quién dependen los niños? De la muchacha del servicio, hasta cuando venga la mamá a las 4 de la tarde, porque al papá a veces no lo ven. Y te lo digo. No, y a la mamá de bueno, por eso, pero por lo menos a la mamá la ven. Si ahora los papás, para quitarse el problema de encima, aceptan lo que el muchacho haga, sin decirle ni mu, para no tener problemas. Ahora tú ya sabes que ha habido ya aquí en Colombia muchachos que han denunciado a su papá porque les ha pegado. Así es. Eso está prohibido por el gobierno. Exacto. Y ahora hay un nuevo clima liberal. Exactamente. Mucho mimo al niño, de mucho derecho para el niño, que tiene razón. Pero no hasta el punto en el que lo estamos haciendo. Ahora, tú sabes lo que sufre, lo que está sufriendo el profesorado en general de la primaria y de la secundaria en este país. Oye, están aburridos porque de pronto una piedra en el tablero, nadie sabe, y todo el mundo se ríe, ¡ja, ja, ja! Pero él no puede hacer nada. El pobre hombre queda anonadado y entonces están fastidiados. Ahora, ¿qué interés le puede poner o puede ponerle tú a un alumnado que se burla de ti y que por detrás de ti te está haciendo morisquetas y haciendo baño? Imposible que tú tengas interés en enseñar. Entonces hacen las cosas y ¿qué carajo? De cualquier manera. ¿Qué está ocurriendo en los Estados Unidos? Se están echando pie atrás. Ya están permitiendo ciertas cosas que no permitían antes. Porque se están dando cuenta de que la libertad, la libertad no es hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, sino de acuerdo con ciertas leyes y ciertos métodos. Pero no hacer siempre. Tú sabes lo que me pasa a mí aquí con los niños. Al único que respetan es a mí. Yo no tengo sino que pegar un grito y ya están listos los dos, el chiquitín y el otro. Porque ¿qué pasa? Mayra los quiere mucho. No hay la menor duda de que los quiere. Pero ¿qué pasa? Que no los consiente. Ay, mijito lindo, ven acá. No, hombre, mira. Y ahí pone a llorar, y a llorar, y a llorar. Hombre, pégale una nalga y se le acaba la vaina. No lo hace. Yo sí. Como está jodiendo, carajo, cállese. Ya. Entonces, tú ves que ellos me ven a mí y apenas me ven a mí, que yo les pongo mala cara, enseguida ya van. Desafortunadamente, Ricardo, eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de las familias en Cartagena. Y en el país, y en Colombia, y en el mundo. Sí. Ahora, yo te quiero también preguntar algo ya. Tú me dices que tú eres un hombre ya de 92 años, has tenido una vida larga, sí. Casado, enviudaste. ¿Cuál es tu reacción ante esta nueva etapa de la vida, que es la más difícil, creo yo? Bueno, te voy a decir, yo afortunadamente, Ricardo, yo he contado con la suerte, y digo yo he contado con la suerte primero de que he tenido siempre a mi lado a un familiar que me ha ayudado, primeramente mi mujer, porque Olga, ni para qué se diga, Olga a mí me adoraba y hacía lo que yo quería que hiciera. Por sobre todas las cosas, lo que yo mandaba, eso es lo que se hacía, por sobre todas las cosas, aún a pesar de que a ella no le gustara, ¿no? Una cosa. Segundo, siempre he tenido en mi vida una mujer. Ahora tengo a Mayra, ¿no? Que es mi hija, que es grosera, que a veces no gusta de las cosas que yo hago, por natural, que no debe gustarle, ¿no? Pero de todas maneras he tenido a una mujer que siempre me ha cuidado. Y tengo la fortuna también de que no he necesitado económicamente a nadie. Esa es una fortuna para una persona de mi edad. Si tú tienes esa fortuna adquirida por cualquier medio, estás hecho. Yo, fíjate, a mí, mira aquí, yo salgo, voy a donde mis amigos, los jubilados, voy a la cooperativa en donde estoy inscrito como miembro de la cooperativa y soy vicepresidente de la junta directiva de la cooperativa. Me vengo para mi casa a las 12, me quedo aquí todo el tiempo, aquí hablando, o
leyendo la Biblia, me pongo de noche. Yo soy un católico, no un católico apasionado, pero soy católico, creo en Jesús, creo en Dios, rezo todos los días de mi vida, por la mañana y por la noche. Le rezo a Dios y le pido perdón por todos los males que haya hecho, ¿no? Entonces, mi vida es tranquila. Salgo cuando quiero, cuando no quiero me quedo aquí. Generalmente me quedo toda la tarde. Fíjate que me encontraste a las 3 aquí. Así es. Aquí me encuentras siempre en la tarde. Muy raro que me vaya a visitar a mi prima, a mi sobrina Caballero, Vicenta Caballero, en la casa de ella, que queda aquí cerquita. O me voy al almacén un ratico a pasear por ahí, pero generalmente no salgo. Entonces yo soy un hombre que tiene una vida tranquila y por eso Dios creo que me ha dado esa vida que me ha dado. Ahora bien, yo nunca fui lúcido. Sí, bueno, la lucidez se me está perdiendo, Ricardo. En eso sí estoy un poquito escaso. Hay cosas que se me olvidan, ¿no? Y eso me tiene, no me preocupa, pero de todas maneras me tiene un poquito pesaroso, que se me olvidan algunas cosas. Bueno, por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo son recuerdos, ¿no? Sí, pero todo eso es el recuerdo. Pero hay cosas que se me olvidan. Por ejemplo, yo me encuentro con una persona, ayer por ejemplo me encontré con una persona, profesor, me abrazó, todavía no sé cómo se llama, porque me da pena preguntarle cómo te llamas. A veces le pregunto, bueno, ¿cómo te llamas tú? ¿Y de dónde vienes? ¿De qué colegio? No, de Esperanza, de acuerdo, ya, bueno, pero a veces me da pena, porque me abraza con tanto cariño. Años y años y años de lidiar con cientos de personas. Con cientos de personas. No, yo les digo que yo los cogí a ustedes chiquilines, ya son unos hombres hechos y derechos, ya están viejos, y se ven más viejos que yo, no me recuerdo. Entonces, algunos recuerdo. Ayer estuve hablando con un alumno mío de hace 40 años. Y a ese lo reconocí, pero son muy raras a los que yo le dé una vez el nombre, muy raro, muy raro. Eso sí me falta un poquito de eso, pero no, yo vivo feliz así como estoy, te digo francamente, y vivo pesaroso por lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, Ricardo, porque es que el mundo está cambiando para revés, no está cambiando para bien, sino para mal, porque cada día se va creciendo más el narcotráfico, cada día va creciendo más la guerrilla, cada día va creciendo más el irrespeto, no solamente a la autoridad paterna, sino a la autoridad en general. Tú has visto que si un policía de tránsito para a un bus, le dicen a ese policía los mismos pasajeros, ladrón, dale qué, es decir, y respetan la personalidad de la gente, porque todo el mundo se imagina que los agentes son unos bandidos, ¿no? Y que están ahí haciendo ese parte para recibir plata. Pero a eso nos ha enseñado no, claro, el Estado colombiano. No, claro, por eso te digo, a eso hemos llegado por eso, porque el Estado colombiano nos ha favorecido, y sobre todo a los ignorantes. ¿Por qué tenemos el alcalde que tenemos, por Dios? ¿Por qué tenemos el alcalde que tenemos? ¿Quién lo nombra? El pueblo. Mira, te aseguro que el 95 o 98% de los votos son del pueblo raso. Pero un pueblo ignorante, por eso, ahí es donde está. Ahí es donde está. Y que es fácil comprar con la pobreza tan extrema. Ahí es donde está. Y una votación bárbara la que sacó. Pero si tú preguntas... bueno, en el caso de este señor, el populismo que él logró con su programa de radio. Claro. Y lo que viene, porque todavía no... No. Verás tú en el mes de agosto como antes estaban... Ahora, se comprometió demasiado. Es decir, está comprometido y va a salir mal, te voy a decir por qué. Porque el gobierno ya dictó medidas y el Congreso medidas para que los alcaldes o los gobernadores que no hayan cumplido, que no cumplan las promesas hechas durante esta campaña, serán destituidos. Es que esa es una de las cosas que yo estoy previendo. Ahora, que se cumplan, porque aquí también estamos muy acostumbrados a hacer decretos y a hacer leyes que no cumplimos nunca. Entonces, yo no creo tampoco mucho en eso, pero de todas maneras él está muy comprometido. Ahora bien,
él no es un ignorante, vamos tampoco a poner las cosas en este plano, pero no es el tipo indicado para ser el alcalde de una ciudad tan preciosa como esta, que es un tesoro de la humanidad, ¿no? Que está en un proceso de expansión, no solamente local, sino a nivel internacional. Oye, por lo menos me decíamos un alcalde que pudiera representarnos a alto nivel. Ese tipo no sabe hablar. Él no sabe hablar. Entonces, ¿cómo nos va a representar cuando venga el presidente de Venezuela o el presidente de otro país? Este es el tipo que nos va a representar, claro. Y es que es muy bien. Bueno, él sabe de radio, porque ese es su si no sabe de radio, está jodido. Pero esa es su profesión. Pero así fue como conquistó la alcaldía. Así fue como conquistó la alcaldía. Ahora, lo que pasa es que nosotros también, con la ignorancia, por eso es por lo que estamos como estamos. Y en años anteriores, en siglos anteriores, la ignorancia llevó a la gente a hacer lo que hizo, a meterle a los presos en un circo para que se los comieran los leones, mis hermanos. Eso ya es, ¿no? ¿Y eso qué lo hace? Lo hace la ignorancia. Este tipo está elegido por la ignorancia total. El pueblo, pero físico. Y desafortunadamente para nosotros, los que vivimos aquí en Cartagena, la ignorancia está más allá de lo que nosotros creíamos. Porque sacar, yo sabes por qué voté por Dionisio. Pero bueno, eso es otro punto. Sí. No, que tiene que ver con lo que decía. Pero el problema. ¿Por qué hay tanta ignorancia hoy en día en el pueblo? Si hace 60 años o 50 años el pueblo no era tan ignorante. Pero el mismo modo de ser de las mismas leyes que el Estado ha mandado a hacer son las que nos obligan a hacer así. Porque con qué autoridad o con qué respaldo tú regañas a un alumno en una clase cuando el alumno te va ante el profesor o ante el rector y dice, este señor me está insultando a mí mis derechos fundamentales, y el rector te regaña a ti porque tú le llamaste la atención al alumno. ¿Cómo haces tú, mi querido amigo? O te vota al año siguiente porque tú hiciste eso 2 o 3 veces al año. ¿Qué haces? Tienes que seguir la corriente. No hay más nada. Es que ya me ha ocurrido bastantes casos. Mira, el Colegio de la Esperanza, de la Nueva Esperanza, regentado hoy por mi amigo Jorge de Irizarry, a quien yo desconocí en su momento y que ahora reconozco también que es un buen estudiante. Pues yo renuncié a explicarlo, no porque yo quería renunciar, renuncié porque temí que este tipo no fuera el pero. Yo temí que él no fuera a hacer lo que fue. Y yo se lo dije, me equivoqué contigo y por eso renuncié. Entonces, él sabe que yo renuncié porque yo no creí que él iba a ser el maestro que fue, que es. Ahora, la educación, ¿por qué está así? Oye, porque el gobierno ha hecho una serie de decretos y de leyes que obligan a los profesores a ser flojos, a ser indolentes, ¿no? y a ser permisivos. Y a que tienen las manos atadas. Por eso, permisivo. El alumno hace desorden, cállense muchachos. Pero si ha habido momentos en que el profesor se ha sentado esperando que los alumnos se aquieten. Imagínate tú, cuando nosotros llegábamos a clase o yo llegaba a clase, el alumno tenía que estar sentado. Él se ponía de pie cuando uno entraba a clase, se sentaba enseguida y silencio absoluto. Ahora no, ahora que carajo les importa que el profesor entre o no entre, ese es el pandemonio. Sí, así. Entonces, ¿quién se perjudica? Claro que se perjudican los alumnos, los papás, son ignorantes de lo que ocurre en los colegios, porque ni siquiera se presentan a los colegios, ni siquiera preguntan en los colegios al maestro, oiga, ¿cómo va el muchacho? ¿Qué ha hecho de malo? Porque no se les ocurre eso nunca. Y son colegios que no valen 5 centavos. Son colegios que están cobrando $1 millón de pesos mensuales por la educación del hijo. Por
ejemplo, yo sé que en Forest Washington pagan $1 millón mensual. Y además de eso tienen que pagar 25 millones de pesos para que lo acepten en el colegio. Bueno, y $1 millón a nivel nacional es barato. En Bogotá hay colegios de 2 millones. Pero no, pero bueno, te estoy hablando de $1 millón manazo, $1 millón es plata. $1 millón. Es $1 millón, exactamente. Bueno, y aquí además tienen que pagar 25 millones de pesos para que te lo acepten como alumno. El famoso bono. Exactamente, el bono. Y además que esos 25 millones de pesos tú no lo vas a ver nunca. Pues eso desaparece tan pronto como el alumno termina su bachillerato. Ya, se acabó. Lo que es que cuando tienes un hermano, ya no te vas a cobrar 25, sino creo que la mitad. O la tercera parte, o algo así. Pero de todas maneras pero eso cuesta. Cobran la entrada. Exactamente. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre ese colegio que está cobrando $1 millón mensuales y aquel que no está cobrando nada porque es público? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy poquita. La diferencia consiste en la calidad del rector. Primeramente, la calidad del rector. La calidad del rector es la que va a darte a ti la guía de lo que es el colegio. Si el rector del colegio es un hombre firme, sin esguinces de ninguna clase, y quiere hacer las cosas bien, las hace bien. Pero si es un pechugón que le importa un carajo, el colegio anda mal. Por eso es por lo que los colegios ahora, en la mayoría de las ocasiones, los rectores están poniéndose al día en lo que se refiere a educación en sí. Se están poniendo al día los rectores de los colegios particulares. Ahora bien, algunos colegios no particulares o oficiales, algunos colegios oficiales tienen muy buenos rectores.